¿Qué tal amigos de Sabática? Un saludo nuevamente. Como ya les había anunciado en el video donde presentamos el resumen del tema 1 del tercer trimestre de este 2017, al finalizar este video les había dicho que enseguida grabaría un nuevo video donde pretendo reflexionar un poquito acerca de las oportunidades de mejoramiento dentro de la escuela sabática. Y en este momento lo que quisiera compartirles es algo que yo propongo como los 3 momentos o etapas de todo proceso educativo, de todo proceso instructivo. Propongo que el primer momento de toda actividad que tenga que ver con la enseñanza sea lo que llamaríamos el momento informativo. Y para poder entender este momento podemos ayudarnos con las preguntas, o podemos decir que la guía para que se lleve a cabo correctamente este momento son las preguntas qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Es decir, todos los datos acerca del tema. Si hace unos instantes analizábamos el tema número 1 que llevaba por título Pablo, apóstol a los gentiles, este momento informativo se cumple cuando nosotros somos capaces de aportar durante el repaso, que es donde se manifiesta nuestro estudio, nuestra comprensión del tema de la semana, todos los datos necesarios. Por ejemplo, en dónde fue que el apóstol Pablo tuvo su visión, qué pasó físicamente con el apóstol Pablo después de haber tenido esa visión, qué otros personajes se ven involucrados en la conversión del apóstol Pablo, de qué manera se manifestó el Señor Jesús hacia el apóstol Pablo en esa marcha hacia Damasco, cuáles son los antecedentes previos a la aparición del Señor Jesús en el camino a Damasco. Este es el momento informativo del repaso. Tratamos de aportar todos los datos, toda la información. En términos del repaso, lo que logramos aquí es certificar, validar que todos hemos comprendido correctamente el tema de la semana, que todos hemos descubierto los mismos términos esenciales, la misma secuencia de ideas, coincidimos en la extensión de lo que analizamos, logramos también coincidir en los propósitos, en las intenciones del tema de la semana. Este momento en la práctica ocurre o puede ocurrir durante los primeros 6 o 7 minutos del repaso. Quiero advertir que estos momentos de los que estoy hablando, y estamos refiriéndonos todavía al momento informativo, son complementarios, o si me permiten, se sobreponen a la otra propuesta que he hecho de las 5 palabras claves. Las 5 palabras claves son otra forma de desarrollar el tema día por día, solo que en lugar de decir y el día domingo estudiamos esto, o preguntar ¿qué entendieron ustedes el día lunes? ¿O qué les pareció importante el día martes? En lugar de hacer eso, utilizamos palabras claves que accionen la mente de los miembros de la clase y estén listos para participar. Por supuesto, la participación de los alumnos va a ser mayor si ellos estudiaron. Si no han estudiado, el que tú como maestro le plantees una palabra clave puede sonar totalmente extraño. Entonces allí viene un trabajo detrás del telón del que vamos a hablar en otro video, cómo potenciar, cómo estimular el estudio en los miembros de la clase. De eso vamos a hablar en otro video. Pero bueno, lo que estoy tratando de decir en los últimos instantes es de que una propuesta es las 5 palabras claves. Ahora, se pueden amalgamar las dos opciones. Puedes cumplir el momento informativo utilizando las palabras claves. Bien, ahorita volvemos al tema de la síntesis o la unión que se puede hacer entre las palabras claves y los 3 momentos de la educación. Permítanme presentarles el segundo momento importante de todo proceso de enseñanza. Le llamo el momento
formativo. Momento formativo. ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es la pauta? ¿Cuál es la guía para que ocurra esto en nuestra clase? Y sobre todo a nivel mental, tanto en los alumnos como en el maestro. Contestando a la pregunta ¿por qué y para qué estudiamos esto? Otra forma de plantear esta pregunta sería ¿cómo me viene a mí? ¿Cómo se aplica a mis circunstancias, a mi realidad, estos datos, esta información que he recabado del pasado, que he estudiado respecto a lo que ocurrió en los tiempos bíblicos? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿Hay manera de aplicarlo? Entonces las preguntas fundamentales son ¿por qué y para qué? Ese es el momento formativo. Y volviendo al caso del tema número 1, que llevaba por título Pablo, apóstol a los gentiles, podemos pensar o aplicar o ejemplificar el momento formativo de la siguiente manera. ¿De qué me sirve a mí, adventista del séptimo día del siglo XXI, ubicado en determinada latitud del planeta, con unas condiciones muy diferentes a las del apóstol Pablo? ¿De qué me sirve a mí estudiar la experiencia del apóstol Pablo? ¿Por qué debo invertir tiempo en estudiar, en analizar, en encontrar enseñanzas en la vida de él? Y entonces podemos contestar, como ya les compartí en ese resumen, en el video anterior, que debe llenarnos de asombro lo doloroso que fue la transformación del apóstol Pablo. El cambio de paradigmas, de creencias, de perspectivas que tuvo que ocurrir en su mente para ser habilitado para ser el apóstol de los gentiles. Otra cosa que podemos también ubicar en este momento formativo sería la oposición que hubo, a pesar de que el apóstol Pablo había sido llamado de manera especial. Él ofrecía su testimonio, explicaba su experiencia, muy convencido declaraba que era llamado por el Señor Jesús para predicar el evangelio a los gentiles, pero a pesar de eso había oposición en la iglesia. Entonces en nuestros días, trayendo esa experiencia a nuestros días, encontramos que hay líderes, hay hermanos devotos, sinceros, consagrados, bien intencionados, que pretenden enriquecer a la iglesia, ofrecer alternativas creativas, interesantes, llenas de significado, pero encuentran resistencia, y a lo mejor tú eres uno de ellos. Entonces te viene bien la experiencia del apóstol Pablo. Por eso estudiaste esa lección. Estás en el momento formativo del repaso de la lección. ¿Por qué y para qué estudiamos esa lección? El tercer momento educativo, y quiero enfatizar que no es exclusivo del entorno de la iglesia. Eso debiera ocurrir en toda escuela, en toda institución, en toda empresa donde se imparte conocimiento. Por supuesto, habrá conocimiento muy específico, como por ejemplo en una empresa el uso de un determinado equipo. Allí tal vez no sea tan urgente ni tan necesario reflexionar en el por qué y para qué aprendiste esto. Aunque hay espacio. Aprender a usar una máquina, pues para hacer el trabajo de mejor calidad, para evitar accidentes, para aumentar la productividad. Ese podría ser el por qué y para qué de aprender a utilizar una máquina. Pero en las escuelas, en la iglesia, hay espacio para profundizar en el momento formativo. El siguiente momento de todo proceso de enseñanza es el momento transformativo. Y el momento transformativo atiende a la pregunta: ¿qué vamos a hacer ahora? Y entonces aquí debiéramos plantear metas atractivas, medibles, interesantes, alcanzables en relación a lo que acabamos de estudiar. Metas
atractivas, relevantes, alcanzables, medibles, lo más cuantificado que se pueda. Volviendo al caso del tema 1, que llevó por título Pablo, apóstol a los gentiles, podríamos decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, podríamos decir, esta semana, dada el análisis que hemos hecho del apóstol Pablo, voy a estudiar, voy a considerar qué paradigmas míos están todavía estorbando la intervención del Señor Jesús en mi vida. ¿Cuáles son los paradigmas o prácticas o hábitos que tengo que abandonar, o por lo menos permitir al Espíritu Santo que me ayude a quitarlos de mi vida, para que pueda yo ser un instrumento adecuado para el Señor Jesús? Por otro lado, podemos decir, en la parte transformativa y dentro de ese mismo tema 1, podemos decir, voy a meditar, voy a separar un sábado para concentrar mi mente en lo que he hecho de mi vida, en la manera que he respondido al Señor Jesús o me he negado a sus llamados, y voy a hacer resoluciones en oración con Él. Meditaciones. Esa fue una de las palabras claves del el tema 1 que ya les presenté en el video anterior. Entonces, todo proceso educativo tiene 3 momentos que debiéramos alcanzar. El momento informativo, que responde a las preguntas qué, quién, cómo, cuándo y dónde. El momento formativo, que responde a las preguntas por qué y para qué. Y el momento transformativo, que responde a la pregunta qué vamos a hacer después de que hemos comprendido esto. Estos 3 momentos debieran darse en todo repaso en la iglesia. Reconozco que hay muchos desafíos, muchos obstáculos, de los cuales quiero comentar y ofrecer alternativas en un siguiente video, en una siguiente reflexión. Así que por ahora vamos a quedarnos con la idea de que hemos comprendido estos 3 momentos del repaso: el momento informativo, el momento formativo y el momento transformativo. Espero que haya sido de utilidad para ustedes el comprender estos momentos que se deben vivir en todo proceso de enseñanza, y que puedan aplicarlo, o por lo menos intentar empezar a ponerlo en práctica en sus exposiciones como maestros, o, por qué no decirlo, exigirlo como alumno, sugerirle al maestro que vea un video como este para que se sienta más capacitado y entonces se desempeñe mejor como maestro. Muchas gracias por su atención. Seguimos en un próximo video. Muchas gracias.